durante los últimos años. Yo me preparé una pequeña reflexión para compartirla con ustedes. Si algo nos demuestra la historia de Venezuela es lo difícil que es comprender la democracia, esa vieja palabra griega que viene de la unión del demos, que es el pueblo, y el kratos, que es el poder. La democracia es el poder del pueblo, y este pueblo es tan pueblo como todos los pueblos del mundo, y este pueblo que está aquí es el pueblo de Venezuela, como todos los demás pueblos de Venezuela. Pero poder del pueblo suena muy vago. Gómez, Pérez Jiménez, Guzmán Blanco y cuantos tiranos ha conocido Venezuela siempre han dicho que gobiernan en nombre del pueblo. Por eso, la gente que ha estudiado la democracia pone algunas condiciones para que haya democracia. ¿Cuáles son esas condiciones? En primer lugar, la soberanía reside en el pueblo. Es decir, no es una persona la dueña del poder. El dueño del poder son todos los ciudadanos que componen ese pueblo. Pero para que eso se dé, hay que tener otra condición: elecciones libres, elecciones transparentes, sin amenaza, sin que la gente le dé miedo que se sepa por quién votó, sin que la gente se sienta presionada por quien desde el gobierno le presiona, sin el chantaje, con registros electorales limpios, escrutables, sin doble cedulación, sin centros electorales fantasma, con un árbitro electoral imparcial. Es decir, uno puede tener muchas elecciones y si esto no funciona, no hay democracia. Tiene que haber otra condición: separación de los poderes del Estado, ejecutivo encargado de la administración, legislativo de hacer las leyes y judicial de aplicarlas con honestidad. Un país en el que el poder controla todos los demás poderes no se puede llamar democrático. Es decir, los magistrados de la Corte, los miembros del poder electoral que usan en sus brazos símbolos de partido político gobernante no pueden hacernos creer que hay división de poderes en Venezuela. Pero para que la división de poderes se dé, hace falta otro requisito: la vigencia de los derechos fundamentales, que es central en la democracia y que en los últimos días los hemos visto violados de manera alarmante, con gente asesinada, con estudiantes encarcelados arbitrariamente y con tortura. ¿Qué son estos derechos fundamentales? Derecho a la vida, derecho a la libertad de pensamiento, que no es solo pensar como yo quiera, sino poder expresar mi pensamiento libremente, sin que nadie me persiga, sin que nadie me llame fascista. Respeto a los derechos humanos, no solamente los derechos humanos que consagra nuestra Constitución, sino todos los derechos humanos de los tratados internacionales de derechos humanos que nuestra Constitución dicen que deben ser respetados aquí en Venezuela. Pero para que haya vigencia de los derechos fundamentales, de la libertad de expresión, tiene que haber la existencia de una prensa libre, independiente, con libertad de información, sin blackout informativo, donde esto que está pasando aquí se pueda conocer en Venezuela y en el mundo. ¿Y cómo logramos todo esto? ¿Cuál es la principal lucha? La principal lucha es la lucha de la cultura. Cierro con una frase que dijo Andrés Eloy Blanco cuando en el castillo de Puerto Cabello lanzaron al mar los grillos
con que la dictadura gomecista había oprimido al pueblo venezolano, a los dirigentes estudiantiles de la época. Se hizo un acto y se lanzaron al mar los grillos como símbolo de que nunca más un venezolano debía ser perseguido por otro venezolano por su manera de pensar. Y habló Andrés Eloy Blanco, el gran poeta venezolano, y dijo: hemos lanzado al mar los grillos de los pies. Ahora vayamos a la escuela a quitarle a nuestro pueblo los grillos de la cabeza. Porque la ignorancia nos hace presa fácil de la tiranía. Tenemos que conocer nuestros derechos para hacerlos respetar. ¡Que viva Venezuela y que viva la democracia venezolana!